Esa noche, llevé a mi hija al aeropuerto para lo que pensé que sería solo un viaje de trabajo más. Todo parecía normal, hasta el momento en que mi nieto, de tan solo 7 años, me agarró la mano con fuerza. Sus ojos, llenos de pánico, me hicieron congelarme. Con la voz temblorosa, me susurró: «Abuela, no volvamos a la casa. Esta mañana escuché a mamá planeando algo contra nosotros. Por favor, créeme». En ese instante, algo dentro de mí se quebró. Sin hacer preguntas, encendí el coche y huí con él en la oscuridad de la noche. Pero antes de seguir, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Elena, tengo 70 años y hasta esa noche creía conocer a mi hija Claudia como la palma de mi mano. Vivo con ella y mi nieto Adrián desde la muerte de mi yerno, hace 3 años. Un accidente automovilístico que dejó marcas profundas en todos nosotros, especialmente en el pequeño Adrián, quien desde entonces se ha convertido en un niño extremadamente observador y silencioso. Ese jueves llevamos a Claudia al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para un viaje de negocios a Monterrey. Ella es gerente de mercadotecnia en una gran empresa y viaja con frecuencia. Llegamos con anticipación. La terminal estaba relativamente vacía, y el aire helado del aire acondicionado me hacía apretar mi abrigo delgado contra el cuerpo. «Solo serán 3 días, madre», sonrió Claudia mientras ajustaba su maleta de mano. «Cuida bien de Adrián y no olvides sus medicinas». Adrián, a mi lado, sostenía firmemente su mochila de dinosaurios, observando a su madre con ojos atentos. Él nunca ha sido de muchas palabras, pero esa noche estaba aún más callado de lo normal. «Todo estará bien, mi vida. Siempre nos las arreglamos, ¿verdad, Adrián?». Intenté incluir a mi nieto en la conversación, pero él solo asintió silenciosamente. Claudia se agachó frente a su hijo y le acomodó el cabello que caía sobre sus ojos. «Pórtate bien con la abuela, ¿va? Mamá vuelve pronto». Lo besó en la frente y Adrián permaneció inmóvil, como una pequeña estatua. Observé a mi hija con el corazón henchido. A pesar de las dificultades, ella se había transformado en una mujer fuerte e independiente. Después de perder a su esposo, se sumergió en el trabajo con aún más determinación, quizás como una forma de escapar del dolor. Yo admiraba su resiliencia, aun cuando notaba un cierto distanciamiento emocional que crecía entre nosotras. «Tengo que irme», dijo, mirando su reloj. «El embarque comienza en media hora». Nos abrazamos brevemente. Un abrazo mecánico, sin mucho calor, algo que se había vuelto común entre nosotras en los últimos tiempos. Ella me besó en la mejilla, tomó su maleta y caminó hacia la puerta de embarque. Observamos su silueta alejarse hasta desaparecer entre la multitud. «Nos vamos, Adrián, se está haciendo tarde», dije, tomando la mano de mi nieto. Caminamos por el pasillo de la terminal en dirección al estacionamiento. Adrián no dijo ni una sola palabra durante todo el trayecto. Su silencio no me preocupó. Era su forma de ser. Desde el accidente de su padre, se comunicaba más con miradas y gestos que con palabras. El estacionamiento estaba mal iluminado. Solo algunas lámparas amarillentas proyectaban sombras informes por el suelo de concreto. Pocos coches estaban estacionados a esa hora. Apreté el botón de la alarma y las luces de nuestro viejo Tsuru parpadearon. Empecé a caminar hacia el coche, jalando suavemente a Adrián de la mano. Fue entonces cuando lo sentí. Un jalón fuerte, casi violento. Adrián se había detenido de repente y sujetaba mi muñeca con tanta fuerza que sus uñas pequeñas dejaron marcas en mi piel arrugada. Me volteé, confundida. «¿Qué pasa, cariño?», pregunté, agachándome para quedar a su altura. El rostro de Adrián estaba pálido bajo la luz amarillenta del poste. Sus ojos, siempre atentos, ahora estaban desorbitados por puro terror. Nunca había visto una expresión así en su carita. Un escalofrío recorrió mi espalda. «Abuela», susurró tan bajo que tuve que inclinarme para escuchar.
No volvamos a la casa. Por favor, créeme. Me quedé confundida, pensando que tal vez tenía miedo de la casa vacía sin su madre. No te preocupes, mi amor. Estaremos bien solo nosotros dos por unos días. Él negó con la cabeza vigorosamente, apretando aún más mi muñeca. No, abuela, no vuelvas a la casa, repitió, ahora con la voz quebrada. En la mañana, escuché a mamá en el teléfono en la oficina. Estaba hablando sobre nosotros. Mi corazón se aceleró. ¿Qué escuchaste, Adrián? Él tragó saliva, sus labios temblando ligeramente. Se inclinó aún más cerca de mi oído. Mamá dijo que después de que nos durmiéramos, que ya estaba todo arreglado. Ella dijo, asegúrate de que no haya fallas. El gas tiene que parecer un escape accidental. Mi sangre se congeló en las venas. Me quedé paralizada, mirando esos ojos inocentes que ahora cargaban el peso de un secreto terrible. Por favor, abuela. Su voz era un hilo tembloroso. Esta vez, créeme. Esta última frase me golpeó como una cachetada. Recordé otros momentos en que Adrián intentó alertarme. Cuando dijo que había visto a su madre escondiendo documentos en la oficina. Cuando mencionó que ella había pasado toda la noche tocando la tubería de la cocina. Yo siempre creí que eran historias de un niño intentando llamar la atención. Mis manos comenzaron a temblar. No quería creer. Era imposible que Claudia, mi propia hija, pudiera estar planeando matarnos, pero el terror en los ojos de Adrián era demasiado real. Está bien, cariño, susurré, acariciando su carita pálida. Te creo. No vamos a ir a la casa esta noche. El alivio en su mirada fue inmediato y tan profundo que disipó cualquier duda que pudiera tener. Él lo sabía. De alguna forma, este niño de 7 años había descubierto un plan terrible. Me levanté con las piernas temblorosas. Mi mente trabajaba frenéticamente. Si lo que Adrián decía era verdad, no podíamos simplemente ir a un hotel o a la casa de un amigo. Claudia podría rastrear la tarjeta de crédito, podría llamar a nuestros conocidos. Entré al coche con Adrián, le ayudé a ponerse el cinturón de seguridad y me senté al volante. Mis manos temblaban tanto que apenas pude meter la llave en el encendido. ¿A dónde vamos, abuela?, preguntó Adrián, su pequeña voz rompiendo el silencio tenso. No tenía idea. Miré por el espejo retrovisor, a esa carita preocupada, y traté de sonar confiada. Vamos a un lugar seguro, cariño. Solo necesito pensar un poco. Encendí el motor y salí lentamente del estacionamiento. Necesitábamos tiempo. Necesitábamos un plan. Y sobre todo, necesitábamos descubrir por qué mi propia hija deseaba vernos muertos. Conduje por casi 1 hora sin destino cierto, solo alejándome de nuestra casa. Adrián se durmió en el asiento trasero, vencido por el cansancio emocional. Ocasionalmente lo observaba por el retrovisor, su carita serena en contraste con el terror que había demostrado en el estacionamiento. ¿Cómo un niño tan pequeño podía cargar un secreto tan pesado? Mientras conducía por las calles cada vez más desiertas de la ciudad, mi mente trabajaba frenéticamente, intentando conectar los puntos. Claudia había cambiado en los últimos meses, eso era innegable. Más distante, más impaciente, siempre encerrada en la oficina, haciendo llamadas en voz baja. Yo atribuía todo al luto, al estrés del trabajo, a las presiones de ser una madre soltera. Pero ahora, recordando cada detalle, cada mirada extraña, cada conversación interrumpida cuando yo entraba a la sala, un patrón siniestro comenzaba a formarse. Detuve el coche en una gasolinera 24 horas en la periferia de la ciudad. Necesitábamos un plan, y yo necesitaba pensar con claridad. Compré un café aguado en la tienda de conveniencia y volví al coche, observando a Adrián que aún dormía. Fue entonces cuando mi celular vibró en el bolsillo de mi abrigo. El nombre de Claudia iluminó la pantalla. Mi corazón se disparó. Su vuelo ya debería haber despegado hace mucho tiempo. ¿Por qué estaba llamando? Con las manos temblorosas atendí. ¿Aló? ¿Mamá? La voz de Claudia sonó extrañamente calmada. ¿Dónde están? Ya deberían haber llegado a casa hace 1 hora. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda.
¿Cómo sabía que no estábamos en casa? Ah, decidimos parar a cenar. Mentí, intentando mantener la voz firme. Adrián tenía hambre. Un silencio al otro lado. Luego, ya veo. ¿Y dónde están cenando? En ese restaurante cerca de la plaza comercial, respondí vagamente. ¿No deberías estar en el avión? Hubo un problema con el vuelo, dijo ella rápidamente. Fue reprogramado para mañana temprano. Estoy volviendo a casa ahora. Me congelé. Aquello no tenía sentido. Claudia siempre verificaba meticulosamente los horarios de los vuelos. Nunca permitiría que un imprevisto de esos sucediera. Ah, qué pena, respondí, intentando sonar natural. Entonces, ¿te vemos en casa más tarde? Sí, claro, dijo ella, la voz súbitamente dulce. No se preocupen por correr. Disfruten la cena. Solo quería asegurarme de que estuvieran bien. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Era una trampa. Ella estaba revisando si habíamos descubierto algo. Tal vez tenía cámaras en la casa. Tal vez se había dado cuenta de que Adrián la había escuchado en la mañana. Adrián se movió en el asiento trasero, abriendo lentamente los ojos. ¿Era mamá?, preguntó, con una perspicacia que me asustó. Asentí, incapaz de esconder la verdad de esos ojos perceptivos. Dijo que el vuelo fue cancelado. Está volviendo a casa. Los ojos de Adrián se desorbitaron de terror. Ella lo sabe, abuela. Sabe que descubrimos. Respiré hondo, intentando controlar el temblor en mis manos. Adrián, necesito que me cuentes exactamente lo que escuchaste esta mañana. Todo, cada detalle. Él se sentó derecho, acomodándose la camiseta arrugada. Parecía mucho más viejo que sus 7 años cuando comenzó a hablar. Mamá se despertó muy temprano. La escuché en el pasillo y pensé que estaba preparando el desayuno, pero se fue a la oficina y cerró la puerta. Yo... Dudó, bajando la mirada. Sé que no debería, pero fui hasta allá y me quedé escuchando detrás de la puerta. Está bien, cariño, continúa. Estaba hablando muy bajo, pero logré escuchar. Ella dijo, sí, estarán solos. 3 días es tiempo suficiente para que parezca un accidente. El escape de gas durante la noche, mientras duermen. Nadie sospechará. Adrián se detuvo, respirando hondo. Y después dijo algo sobre papeles y sobre dinero del seguro. Dijo, cuando ellos estén fuera del camino, podré finalmente acceder a todo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Seguro, papeles. De repente, todo empezó a tener sentido. Hace 6 meses, mi difunto esposo, Roberto, había dejado los documentos de un seguro de vida sustancial. Claudia sabía que yo era la beneficiaria principal, con cláusulas específicas que destinaban una parte considerable a Adrián, que él solo podría acceder al cumplir 21 años. Claudia era la administradora del fondo, pero no podía tocar el dinero, no mientras yo estuviera viva. También estaba la casa que nos pertenecía a Roberto y a mí, y que después de su muerte pasó enteramente a mí. Claudia vivía con nosotros, pero la propiedad era mía, una propiedad que se valorizaba cada vez más con el crecimiento del vecindario. Adrián, pregunté con la voz temblorosa, ¿ya habías escuchado a tu madre hablando sobre dinero o sobre el seguro del abuelo antes? Él asintió lentamente. Muchas veces. Siempre se enoja mucho cuando habla de eso. Una vez dijo por teléfono que estaba atorada por culpa de nosotros. Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón. Mi propia hija, planeando matarnos por dinero. Era tan absurdo, tan monstruoso, que mi mente se resistía a aceptarlo. Pero las evidencias estaban todas allí. El cambio en su comportamiento, el súbito interés en asuntos financieros, las preguntas constantes sobre mi testamento, los viajes de negocios que parecían surgir de la nada. Y ahora, este falso viaje cancelado. Ella quería tomarnos desprevenidos. Quería garantizar que estaríamos en casa, durmiendo, cuando el accidente sucediera. ¿Qué vamos a hacer, abuela?, preguntó Adrián, su pequeña voz trayéndome de vuelta a la realidad. Miré a esa criatura extraordinaria que había percibido el peligro antes que yo.
que había salvado nuestras vidas con su observación y coraje. Primero, vamos a alejarnos aún más, respondí, encendiendo nuevamente el motor del coche. Y después, vamos a conseguir pruebas. ¿Pruebas?, preguntó Adrián confundido. Sí, cariño. Pruebas que muestren que tu madre está planeando algo terrible, algo que podamos llevar a la policía. Adrián asintió gravemente. Aquella no era una conversación que una abuela debería tener con su nieto. No era un peso que un niño debería cargar. Pero estábamos juntos en eso. Éramos solo nosotros dos contra alguien que yo jamás imaginaría como enemiga. Mientras conducía por la noche, una idea comenzó a formarse en mi mente. Un plan arriesgado, pero que podría darnos las pruebas que necesitábamos. Adrián, dije, mirándolo por el retrovisor, ¿te acuerdas de don Raúl, el portero de nuestro edificio anterior? Él asintió. Raúl era un viejo amigo, un hombre discreto y confiable que había trabajado por décadas en el edificio donde vivimos antes de mudarnos a la casa actual. Creo que necesitamos hacerle una visita, dije, tomando la dirección del barrio antiguo. Era una apuesta arriesgada, pero en aquel momento no teníamos muchas opciones. Necesitábamos un lugar seguro para pasar la noche y, más importante, necesitábamos ayuda para desenmascarar a Claudia antes de que pudiera intentarlo de nuevo. El reloj del coche marcaba las 23:00 cuando finalmente llegamos al antiguo edificio. Mi corazón latía fuerte mientras estacionaba en la calle paralela, lejos de las cámaras del edificio. Si Claudia estuviera realmente buscándonos, no podíamos dejar pistas. «Quédate aquí solo un minuto, Adrián», dije, apagando el motor. «La abuela va a verificar si don Raúl está en el turno de noche». Salí del coche y caminé rápidamente hasta la portería, manteniéndome en las sombras. La portería estaba iluminada y, para mi alivio, allí estaba Raúl, su rostro arrugado inclinado sobre una revista de crucigramas. Toqué ligeramente el cristal y él levantó los ojos, confundido al principio, luego sorprendido al reconocerme. «¿Doña Elena?». Se levantó, abriendo la puerta de la caseta. «¿Qué hace usted aquí a estas horas?». «Raúl, perdóname por aparecer así». Hablé en voz baja, mirando nerviosamente a mi alrededor. «Pero tengo un problema serio. Necesito tu ayuda». El pequeño apartamento de empleados en la parte trasera del edificio era sencillo, pero acogedor. Raúl vivía allí desde que su esposa había fallecido, hace 10 años. Era un espacio discreto, con entrada separada, invisible para quien no conociera el edificio bien. Perfecto para lo que necesitábamos, un escondite temporal. Adrián estaba sentado a la mesa de la cocina, bebiendo un chocolate caliente que Raúl había preparado. El viejo portero nos observaba con preocupación, aún procesando la increíble historia que yo acababa de contarle. «Doña Elena», habló finalmente, su voz grave rompiendo el silencio. «¿Está usted segura de esto? Es una acusación muy seria contra su propia hija». Suspiré pesadamente. «Lo sé, Raúl. Parece locura. Yo misma no quiero creerlo, pero...». Miré a Adrián, que mantenía los ojos fijos en la taza. Pero no puedo ignorar lo que Adrián escuchó. Y hay otras señales que solo ahora estoy logrando conectar. Raúl asintió lentamente, frotándose la barbilla arrugada. Él conocía a nuestra familia desde hace décadas. Había visto a Claudia crecer. Había llorado en el funeral de mi esposo. «¿Qué piensa hacer, doña Elena?», preguntó. «Necesitamos pruebas», respondí, mi mente aún trabajando en el plan que había comenzado a formar en el coche. «Si vamos a la policía ahora, con solo el testimonio de un niño de 7 años y mis sospechas, no nos tomarán en serio. Claudia es respetada, tiene una carrera sólida. Dirían que es solo un malentendido, o peor, que me estoy volviendo senil». Raúl frunció el ceño, pero no estuvo en desacuerdo. Sabía que yo tenía razón. «¿Y yo dónde entro en esta historia?», preguntó. «Necesito volver a la casa», dije, sintiendo a Adrián tensarse a mi lado. «No para quedarme, sino para buscar evidencias. Necesito saber exactamente lo que Claudia estaba planeando. Y necesito que Adrián se quede aquí, seguro, mientras hago eso». «No, abuela»,
exclamó Adrián, soltando la taza en la mesa con un golpe. Es peligroso. Mamá puede volver. Tomé sus manitas frías entre las mías. Lo sé, cariño, pero voy a tener cuidado. Solo voy a darle un vistazo rápido a su oficina, a ver si encuentro alguna pista. Entro y salgo antes de que se dé cuenta. Adrián negó con la cabeza, lágrimas brillando en sus ojos. No quiero que vayas, no quiero quedarme solo. No vas a quedarte solo, aseguré. Don Raúl se va a quedar contigo, y te prometo que volveré pronto. Usted no debería ir sola, intervino Raúl, preocupación evidente en su rostro. Si lo que dice es verdad, es muy arriesgado. No tengo opción, respondí. Si Claudia descubre que sabemos algo, puede destruir cualquier evidencia. O peor, puede intentar algo más directo. Me estremecí al pensar en las posibilidades. Necesito actuar ahora, mientras ella aún cree que no sospechamos nada. Raúl suspiró, pasando la mano por su cabello canoso. Al menos déjeme acompañarla hasta allá. Espero en el coche, en la esquina. Si usted no sale en 20 minutos, voy a llamar a la policía. Asentí con la cabeza. Era mejor que ir completamente sola. Yo también quiero ir, insistió Adrián. No, cariño, dije firmemente. Es muy peligroso. Necesito que te quedes aquí, seguro. Prometo que volveré. Después de más insistencia, Adrián finalmente cedió, pero no sin antes abrazarme con fuerza suficiente para quitarme el aliento. Promete que vas a tener cuidado, abuela, susurró él en mi oído. Promételo. Te lo prometo, respondí, besando su frente. Raúl nos prestó un celular antiguo, de esos de prepago sin registro, para que pudiéramos comunicarnos sin usar mi teléfono, que Claudia podría rastrear. Combinamos los códigos, un tono, y colgar significaba que yo estaba bien. 2 tonos, que había problemas. Después de asegurarme de que Adrián estuviera cómodo en el pequeño sofá-cama del apartamento, con instrucciones estrictas de cerrar la puerta con llave y no abrirle a nadie más que a nosotros, Raúl y yo salimos, el corazón pesado por lo que estaba a punto de hacer. El reloj del tablero marcaba la 1:20 de la madrugada cuando paramos a una cuadra de distancia de mi casa. Las calles estaban completamente desiertas, solo algunos postes de luz proyectando sombras alargadas en el asfalto. Tengo un mal presentimiento sobre esto, doña Elena, murmuró Raúl, apagando el motor. ¿Está usted segura de que quiere ir? Tragué saliva, observando la silueta oscura de mi casa al final de la calle. Las ventanas estaban todas apagadas. No había señal del coche de Claudia en la entrada. No tengo opción, repetí, más para convencerme a mí misma que a él. 20 minutos, como acordamos. Si no vuelvo o no llamo, llama a la policía. Raúl asintió gravemente. Que Dios la proteja. Bajé del coche y caminé rápidamente por la acera, manteniéndome en las sombras. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que cualquier persona a metros de distancia podría escucharlo. La casa estaba silenciosa cuando usé mi llave para entrar por la puerta trasera. La cerré suavemente detrás de mí y me quedé parada en la cocina oscura, escuchando atentamente. Nada más que el zumbido bajo del refrigerador y el tic-tac distante del reloj de la sala. Tomé la pequeña linterna que había traído e iluminé el camino hasta el pasillo. Necesitaba llegar a la oficina de Claudia en el 2º piso sin hacer ruido. Cada tabla que crujía bajo mis pies parecía un trueno en el silencio de la casa. Llegando al pie de la escalera, me congelé. Un olor extraño flotaba en el aire, dulce y químico al mismo tiempo. Olfateé de nuevo, intentando identificarlo. ¿Era gas? No, era algo diferente, algo que no debería estar allí. Subir las escaleras pareció una eternidad, cada paso cuidadosamente calculado para evitar los escalones que solían crujir. En el pasillo del 2º piso me detuve delante de la puerta de la oficina de Claudia. Estaba cerrada con llave, como esperaba. Saqué del bolsillo el pasador de pelo que había preparado. Años atrás, cuando Claudia era adolescente y cerraba la puerta de su cuarto durante sus crisis, yo había aprendido a abrir cerraduras simples como esa. Nunca pensé que usaría esa habilidad en una situación como esta.
Después de algunos minutos tensos, escuché el clic satisfactorio de la cerradura cediendo. Empujé la puerta lentamente, rezando para que las bisagras no chirriaran. La oficina de Claudia estaba impecablemente organizada, como siempre. Estanterías con libros de administración y mercadotecnia, un escritorio de madera oscura con una laptop cerrada, una silla de piel giratoria, nada fuera de lugar. Cerré la puerta detrás de mí y comencé mi búsqueda. La laptop estaba protegida por contraseña, así que me concentré en los documentos físicos. Abrí cajones cuidadosamente, examiné carpetas, busqué en todos los rincones por cualquier cosa sospechosa. Fue en el tercer cajón del escritorio que encontré algo. Una carpeta roja, diferente a las otras, escondida bajo una pila de documentos de la empresa. Dentro había estados de cuenta bancarios que yo nunca había visto antes, cuentas a nombres que no reconocí, transferencias de grandes sumas a un tal M. Salas y, más alarmante, una copia de mi póliza de seguro de vida, con anotaciones al margen sobre valores y cláusulas de pago. Mi corazón se aceleró. Era real. Todo lo que Adrián había escuchado era real. Mi propia hija estaba planeando. Un ruido en el piso de abajo interrumpió mis pensamientos. El sonido inconfundible de la puerta principal abriéndose. Me congelé, la sangre helándose en las venas. Claudia había vuelto. Rápidamente tomé mi celular y marqué el número de Raúl. 2 tonos, luego colgué. La señal de peligro. Enseguida fotografié los documentos más comprometedores con la cámara del celular. No había tiempo para examinar todo, pero necesitaba pruebas. Guardé la carpeta exactamente como la encontré y me escondí detrás de la puerta de la oficina, apagando la linterna. Escuchaba pasos en la escalera ahora, pasos lentos y deliberados. No parecía el andar apresurado y firme de Claudia. Era algo más cauteloso. La adrenalina corría por mis venas. Estaba acorralada. Si salía de la oficina sería vista. Si me quedaba, sería encontrada cuando Claudia entrara a trabajar por la mañana. O peor, si ella decidía entrar en la oficina ahora. Los pasos se detuvieron en el pasillo. Pude escuchar una respiración al otro lado de la puerta. Una sombra se movió bajo la rendija de la puerta, bloqueando la débil luz del pasillo. Alguien estaba allí afuera, parado, como si escuchara. Contuve la respiración, sintiendo el sudor frío escurrir por mi espalda. La manija de la puerta comenzó a girar lentamente. La puerta de la oficina se abrió unos centímetros con un gemido casi imperceptible. Me quedé inmóvil, presionada contra la pared detrás de la puerta, apenas respirando. La oscuridad era mi única aliada ahora. Una silueta se proyectó en el suelo de la oficina. No era Claudia. La estatura era diferente, más alta y más ancha. Un hombre. La sombra se quedó parada por algunos instantes, como si quienquiera que fuese estuviera escuchando atentamente. Entonces, la voz de Claudia vino del piso de abajo, amortiguada por la distancia. «¿Marcos? ¿Está todo limpio ahí arriba?» Mi corazón se detuvo por un segundo. Marcos, el mismo nombre que aparecía en los estados de cuenta bancarios. M. Salas. «Solo verificando», respondió una voz masculina grave, a solo unos pasos de mí. La casa está vacía, sin señal de ellos. Dije que algo estaba mal. La voz de Claudia sonaba irritada ahora, más cerca. Deberían estar aquí. El plan era para mañana por la noche, después de que yo hubiera vuelto del viaje. Ahora el cronograma está todo desordenado. Los pasos de Claudia subían la escalera. Yo estaba atrapada entre 2 personas que, aparentemente, planeaban mi muerte. Mi única salida sería por la ventana de la oficina, que daba a un alero estrecho sobre el jardín trasero. Una caída peligrosa para cualquier persona, mortal para una mujer de 70 años. Dije que era arriesgado involucrar al niño, continuó la voz masculina, ahora alejándose de la puerta en dirección al pasillo. Los niños son impredecibles. Pudo haber escuchado algo. Imposible, respondió Claudia ahora en el pasillo. Adrián nunca se despierta antes de las 7 y yo siempre hablo en la oficina con la puerta cerrada. Además, incluso si hubiera escuchado,
¿Quién le creería a un niño de 7 años? Un ruido sordo vino del piso de abajo, seguido por una maldición amortiguada. ¿Qué fue eso?, preguntó Claudia, alarmada. No sé, respondió Marcos. Voy a verificar. Tú sigue preparando su cuarto. Los pasos del hombre se alejaron rápidamente, bajando la escalera. Claudia se quedó en el pasillo por unos segundos más. Luego escuché sus pasos dirigiéndose a mi cuarto, al final del pasillo. Mi mente trabajaba frenéticamente. Su cuarto, preparando mi cuarto. ¿Qué estaban haciendo? ¿Y qué había sido aquel ruido allá abajo? Raúl. Debe haber entrado en la casa después de recibir mi señal de peligro. Mi viejo amigo, intentando ayudarme, ahora también estaba en peligro. Salí de detrás de la puerta, moviéndome lentamente para no hacer ruido. Por la rendija de la puerta, pude ver que el pasillo estaba vacío. Ahora, de puntillas, me acerqué a la ventana de la oficina. Necesitaba salir de allí y avisar a la policía. No solo mi vida estaba en peligro, sino también la de Raúl y, más importante, la de Adrián. Abrí la ventana con extremo cuidado, evitando hacer cualquier sonido. El alero era más estrecho de lo que imaginaba, con solo unos 30 centímetros de ancho. Abajo, la caída de casi 6 metros terminaba en el césped trasero. En otros tiempos, yo ni consideraría esta opción, pero la desesperación es un poderoso motivador. Puse un pie afuera, sintiendo el aire frío de la madrugada. Necesité reunir todo mi coraje para pasar la otra pierna por la ventana y equilibrarme precariamente en el alero. Mis articulaciones protestaron. La artritis no es broma a los 70 años, pero el miedo me dio una agilidad que yo no sabía ya poseer. De repente, escuché voces alteradas en el piso de abajo, un golpe sordo, seguido de un gemido. Mi corazón se apretó al reconocer la voz de Raúl. Lo habían atrapado. ¿Quién más está contigo, viejo? La voz áspera de Marcos resonó por la casa. ¿Cómo sabías que debías entrar aquí? No logré escuchar la respuesta de Raúl, pero el sonido de algo pesado cayendo me hizo estremecer. Cerré los ojos por un segundo, implorando perdón a mi viejo amigo. No podía ayudarlo ahora. La mejor oportunidad que teníamos era que yo lograra escapar y buscar ayuda. Comencé a moverme lateralmente por el alero, centímetro por centímetro, la espalda presionada contra la pared, los dedos agarrándose a la textura áspera. El sudor escurría por mi rostro, a pesar del frío de la noche. Había una celosía cubierta de hiedra en la esquina de la casa. Si lograba alcanzarla, tal vez podría usarla para descender al jardín. Era arriesgado, pero menos que saltar directamente. ¡Claudia! ¡Encontré a alguien! La voz de Marcos gritó desde dentro de la casa. ¡Un viejo intentando entrar por la parte trasera! ¿Qué? ¿Quién es él? La voz de mi hija sonaba distante, viniendo de mi cuarto. No quiere hablar, pero parece conocer a tu madre. Ella debe estar cerca. Me congelé en el alero. Sabían que yo estaba en la casa. La búsqueda se intensificaría. Ya no tenía tiempo para la cautela. Necesitaba actuar. Con un impulso de adrenalina, alcancé la celosía y comencé a bajar, ignorando el dolor en las articulaciones y los rasguños de las estacas de madera. Medio resbalé, medio descendí por los últimos metros, cayendo torpemente en el césped con un golpe sordo que hizo latir de dolor mi cadera izquierda. No había tiempo para lamentar. Me levanté tambaleante y corrí lo más silenciosamente que pude por el jardín trasero, en dirección al muro bajo que dividía nuestra propiedad de la casa vecina. Mientras me escurría por la sombra de los árboles, escuché la ventana de la oficina siendo abierta con violencia. Una luz de linterna barrió el jardín, casi atrapándome. Me agaché detrás de un arbusto, conteniendo la respiración. «¡Hay alguien allá abajo!» La voz de Marcos resonó por la noche. «Voy a verificar». «¡Mantén al viejo atado!» Escalé el muro con dificultad, cayendo al otro lado en el jardín de los López, nuestros vecinos ancianos que, afortunadamente, tenían el sueño pesado y estaban viajando. Corrí por su césped, bordeando la casa, sintiendo un pinchazo agudo en la cadera a cada paso. Cuando alcancé la calle paralela,
Ya estaba jadeando, pero el miedo me impulsaba. Me alejé lo máximo posible de la casa, corriendo por las sombras, hasta llegar a una avenida principal, donde algunos bares aún estaban abiertos, con personas en la acera. Tomé el celular y marqué el número de emergencia con las manos temblorosas. Mientras esperaba que atendieran, verifiqué las fotos que había tomado de los documentos en la oficina. Estaban allí, las pruebas que necesitábamos. «Policía, ¿cuál es la emergencia?». La voz calmada del operador sonó en el teléfono. «Mi nombre es Elena Gutiérrez», dije, intentando controlar el temblor en la voz. «Necesito denunciar un intento de homicidio. Mi hija está planeando matarme, a mí y a mi nieto, por dinero del seguro. Ella tiene un cómplice y acaban de capturar a un amigo mío que intentó ayudarme». Hubo una pausa al otro lado. Podía imaginar lo que el operador estaba pensando. Otra anciana paranoica imaginando conspiraciones. «Señora, ¿dónde está usted ahora?», preguntó él, su tono profesional, pero cauteloso. «En la avenida Insurgentes, cerca del número 1500. Estoy huyendo de mi casa. Por favor, necesito que envíe patrullas a la calle de las Bugambilias, 237. Mi amigo Raúl está en peligro de muerte». «¿Tiene alguna prueba de esas acusaciones?». «Tengo documentos fotografiados y un testigo. Mi nieto de 7 años que escuchó a mi hija planeándolo todo». Dudé, entonces añadí: «Sé que parece locura, pero es verdad. Por favor, no hay tiempo que perder». Mientras hablaba, una patrulla pasó lentamente por la avenida. Hice señas frenéticamente, aún con el teléfono en el oído. Para mi alivio, la patrulla se detuvo. 2 policías bajaron, acercándose con expresiones cautelosas. «Aquí están policías», dije al operador. «Voy a explicarles la situación a ellos». Los próximos minutos fueron un torbellino. Expliqué rápidamente la situación a los policías, mostrando las fotos de los documentos en el celular. Mencioné a Adrián, seguro en el apartamento de Raúl, y la situación del propio Raúl, posiblemente herido y mantenido como rehén en mi casa. Algo en mi urgencia o en las evidencias que presenté debe haber convencido a los policías. Uno de ellos habló por radio, solicitando refuerzos, mientras el otro me ayudó a entrar en la patrulla. «Vamos a rescatar a su amigo primero», dijo el policía más viejo, un hombre de rostro marcado por años de servicio. «Luego buscaremos a su nieto. ¿Puede darnos la dirección exacta donde está él?». Proporcioné la dirección del antiguo edificio y las instrucciones para llegar al apartamento de empleados. Mi preocupación ahora era que Claudia y su cómplice, al darse cuenta de que yo había escapado, pudieran deducir dónde estaría Adrián. ¿Se acordaría ella de Raúl y de nuestra antigua amistad? La patrulla aceleró por las calles casi desiertas a esa hora de la madrugada. Otras 2 patrullas nos seguían, sirenas silenciosas, solo las luces parpadeando en la noche. Mi corazón latía desbocado mientras nos acercábamos a mi casa. «Hay una entrada por la parte trasera», expliqué al policía. «La puerta de la cocina. Raúl debe estar en el piso de abajo». Paramos a una distancia segura. Los policías me pidieron que esperara en la patrulla mientras ellos rodeaban la casa. Observé, angustiada, mientras se posicionaban, comunicándose por radios. Pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo algunos minutos. Entonces todo sucedió muy rápido. Escuché gritos de «¡Policía! ¡Alto!», seguidos por el sonido de vidrio rompiéndose. Una puerta golpeó con violencia. Más gritos, un estruendo. Y entonces, silencio. Minutos después, vi a Raúl siendo ayudado a salir de la casa por 2 policías. Mi viejo amigo cojeaba, con un corte visible en la frente, pero estaba vivo. Sentí un alivio tan grande que las lágrimas escurrieron por mi rostro. Enseguida, Marcos salió, esposado, escoltado por 2 policías. Era un hombre corpulento, con tatuajes en los brazos y una expresión furiosa en el rostro. Esperé, el corazón apretado, por Claudia. Pero ella no apareció. El policía más viejo se acercó a la patrulla donde yo aguardaba. «La casa está limpia, señora, pero su hija no está aquí. Parece que huyó por la parte trasera cuando se dio cuenta de nuestra llegada». Un escalofrío recorrió mi espalda. «Adrián», susurré.
Necesitamos llegar hasta mi nieto antes que ella. La patrulla cortaba la noche a toda velocidad, sirena encendida esta vez. Yo estaba sentada en el asiento trasero, las manos retorciéndose de ansiedad. A mi lado, Raúl, con un vendaje improvisado en la frente, parecía igualmente preocupado. Ella no sabía dónde estábamos, dijo él, intentando calmarme. No mencioné el apartamento cuando me atraparon, pero yo no podía tranquilizarme. Había un presentimiento sombrío creciendo en mi pecho. Claudia era inteligente. Conocía a mis viejos amigos, mis antiguos hábitos. Si se acordaba de Raúl, podría deducir dónde buscar. Cuando llegamos al edificio antiguo, mi corazón casi se detuvo. La puerta de servicio que llevaba al apartamento de empleados estaba entreabierta. «¡Quédense aquí!», ordenó el policía sacando su arma. Pero yo no pude obedecer. Salté de la patrulla y corrí detrás de él, ignorando las protestas. Raúl me siguió, cojeando. El pasillo estaba oscuro y silencioso. La puerta del apartamento estaba cerrada, aparentemente intacta. El policía golpeó 3 veces. «¡Adrián!», llamé, mi voz temblorosa. «Adrián, cariño, soy la abuela. ¿Estás ahí?». Silencio. Un silencio que perforaba mis oídos como agujas. El policía intentó la manija. Cerrada. Se alejó un poco. Entonces avanzó con el hombro, derribando la puerta con un estruendo. El apartamento estaba oscuro. El policía entró primero, encendiendo la linterna, seguido por mí y Raúl. Barrió el pequeño espacio con el haz de luz, la cocina vacía, la sala con el sofá, cama desordenado. «¿Adrián?», llamé nuevamente, el pánico creciendo en mi garganta. Fue cuando noté algo en el sofá-cama. Un pedazo de papel rasgado, atrapado bajo un vaso vacío. Lo tomé con las manos temblorosas y leí el mensaje escrito con letra apresurada. «Mamá me encontró. Dijo que necesita protegerme de ti. Que tú estás loca e inventando historias. Tengo miedo, abuela. Ayuda». Mis rodillas cedieron. Raúl me sostuvo antes de que cayera al suelo. «¿Ella se lo llevó?», murmuré, aturdida. «Claudia se llevó a Adrián». El policía inmediatamente accionó el radio, comunicando el secuestro de un niño. En minutos, una operación estaba siendo montada. Descripción de Claudia, de su coche, de Adrián. Bloqueos en las salidas de la ciudad. Alertas en carreteras y en el aeropuerto. Pero yo sabía que no sería fácil. Claudia era meticulosa. Estaba planeando esto desde hace meses. Ciertamente tenía rutas de escape preparadas, tal vez documentos falsos, y conocía a Adrián mejor que nadie. Sabía exactamente qué decir para hacerlo cooperar, aunque temporalmente. Fui llevada a la delegación junto con Raúl, donde rendimos declaraciones detalladas. Mostré las fotos de los documentos, relaté todo lo que Adrián había escuchado, expliqué sobre el seguro de vida y la creciente codicia de Claudia. El delegado, un hombre de mediana edad, con ojeras profundas, escuchó todo con atención. Al contrario de lo que temía, no me trató como una anciana confusa. Las evidencias eran demasiado fuertes, especialmente después de que la declaración de Marcos, el cómplice, comenzó a corroborar mi historia. «Él está colaborando para reducir su propia pena», explicó el delegado. Confirmó que su hija lo contrató para simular un escape de gas que mataría a usted y a su nieto durante el sueño. Él sería pagado con parte del dinero del seguro. Sentí náuseas al escuchar la confirmación de aquel plan macabro. «¿Y qué hay de Adrián?», pregunté, la voz quebrada. «¿Ya tienen alguna pista?». El delegado dudó. «Aún no, pero estamos monitoreando todas las rutas de salida de la ciudad. Su hija no irá lejos». Pero yo no estaba tan segura. Las horas pasaban, y cada minuto sin noticias aumentaba mi angustia. Sentada en la sala de espera de la delegación, con una taza de té intacta, yo me sentía envejecer aún más rápidamente. Raúl estaba a mi lado, en silencio, ocasionalmente apretando mi mano en solidaridad. Su rostro mostraba preocupación, pero también determinación. «Lo vamos a encontrar, doña Elena»,
dijo, después de un largo silencio. Adrián es un niño listo. Va a encontrar una forma de dejarnos pistas. Asentí, intentando aferrarme a esa esperanza. Adrián realmente era extraordinario. Su percepción e inteligencia ya nos habían salvado una vez. Tal vez podrían salvarlo ahora. Fue cuando me acordé de algo que había pasado por alto. Algo que Adrián había mencionado días atrás. Algo sobre Claudia y un lugar especial. Espere, dije, enderezándome en la silla. Creo que sé dónde pudo haber llevado a Adrián. Raúl y el policía que pasaba por la sala me miraron con expectativa. Hace 2 semanas, Adrián mencionó que Claudia lo llevó a conocer una casa sorpresa. Un lugar en el campo, a algunas horas de la ciudad. Se emocionó porque había animales y un lago. En ese momento, pensé que era solo un paseo. El delegado fue llamado inmediatamente. Expliqué mi sospecha. Claudia podría estar preparando este lugar como un refugio, a donde huiría después del accidente que nos mataría. ¿Sabe usted dónde queda esa propiedad?, preguntó el delegado. No exactamente. Adrián mencionó que estaba cerca de una ciudad pequeña. Creo que el nombre era San Mateo o San Antonio, algo así. No era mucho, pero era una pista. Los investigadores comenzaron a verificar registros de propiedades recientemente adquiridas o alquiladas en ciudades con nombres de santos en un radio de algunas horas de la capital. Mientras tanto, recibí una noticia alarmante. El coche de Claudia había sido encontrado abandonado en una gasolinera en la carretera que seguía hacia el oeste. Probablemente había cambiado de vehículo. La búsqueda se complicaba. El reloj en la pared de la delegación marcaba las 5:30 de la mañana. Afuera, el cielo comenzaba a clarear levemente. Yo no dormía desde hacía casi 24 horas, pero la adrenalina y el miedo me mantenían alerta. Fue cuando mi teléfono, que había sido devuelto después de que la pericia examinara las fotos, vibró en mi bolsillo. Un número desconocido. Atendí con el corazón palpitando. ¿Aló? ¿Abuela? La voz de Adrián, pequeña y asustada, hizo saltar mi corazón. ¡Adrián! Cariño, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Estoy bien, susurró. Mamá está durmiendo ahora. Encontré su celular y lo escondí para llamar. Eres tan valiente, mi amor, dije, intentando mantener la voz calmada mientras hacía señas frenéticas al delegado, que rápidamente llamó a un técnico para rastrear la llamada. ¿Puedes decirme dónde están? Es una casa en el campo. Tiene un lago y muchos árboles. Llegamos en coche, pero fue un viaje largo y dormí un poco. Cuando desperté, ya estábamos aquí. ¿Ves alguna placa? ¿Algún nombre cerca? No puedo mirar por la ventana ahora. Mamá se va a despertar. Su voz tembló. Ella está diferente, abuela. Dice cosas raras. Dice que tú quieres lastimarnos. No le creas, cariño. Estoy haciendo todo para encontrarte. Hubo un silencio, luego un ruido de movimiento. Cuando Adrián habló nuevamente, su voz era aún más baja. Hay un buzón en la entrada. Dice, Rancho San Benito, Calomer 142. Mi corazón se aceleró. Era la pista que necesitábamos. Adrián, eres increíble, susurré. Ahora escucha bien. Encuentra un lugar seguro para esconderte. La policía está yendo hacia ahí, pero puede tardar un poco. Necesitas mantenerte lejos de tu madre, ¿entendiste? Entendí. Hay un granero viejo detrás de la casa. Me voy a esconder ahí. Eso es, cariño. ¿Y Adrián? Dudé, sintiendo la garganta apretarse. Te amo muchísimo. Todo va a estar bien. También te amo, abuela, susurró. Entonces, en un tono aún más bajo, se está moviendo. Necesito colgar. La llamada se cayó. Me levanté de un salto, transmitiendo la información al delegado. En minutos, una operación estaba siendo organizada. La carretera estatal que seguía hacia el oeste tenía varios ranchos y fincas cerca del kilómetro 142, pero un lugar llamado Rancho San Benito sería fácil de localizar. Usted debe quedarse aquí, dijo el delegado mientras los policías se preparaban. Iremos a buscar a su nieto y a arrestar a su hija. Pero yo no podía simplemente esperar.
Adrián estaba solo, enfrentando el terror de descubrir que su propia madre era capaz de hacerles daño a él y a su abuela. Necesitaba ver un rostro familiar cuando fuera rescatado. «Voy con ustedes», dije, en un tono que no admitía discusión. «Puedo esperar en la patrulla, lejos del peligro, pero necesito estar allí para Adrián». Después de alguna resistencia, el delegado accedió, con la condición de que yo permaneciera a una distancia segura hasta que la situación estuviera controlada. Raúl insistió en acompañarme, a pesar de las heridas. «Le prometí al niño que lo protegería», dijo simplemente. Así, a las primeras luces de la mañana, partimos en dirección al oeste en una caravana de patrullas. El sol nacía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados que contrastaban cruelmente con la oscuridad en mi corazón. Durante el trayecto, yo no podía dejar de pensar en lo que había llevado a Claudia a ese punto. Mi dulce niña, a quien yo había acunado en mis brazos, a quien había visto dar los primeros pasos, decir las primeras palabras. ¿Cómo se había transformado en alguien capaz de planear fríamente la muerte de su propia madre y de su propio hijo? El dinero, ciertamente, era parte de la respuesta, pero había algo más, una frialdad, una desconexión que yo había visto crecer a lo largo de los años. Tal vez había comenzado después de la muerte de mi yerno. O tal vez las señales estaban allí mucho antes, y yo, cegada por el amor de madre, no quise verlas. Esas reflexiones amargas me acompañaron durante todo el viaje, mientras observaba el paisaje urbano gradualmente dar lugar a campos y pequeñas propiedades rurales. Cuando finalmente llegamos al Calome 142, mi corazón estaba en la garganta. Una placa discreta indicaba la entrada al Rancho San Benito, un camino de tierra que serpenteaba entre árboles hasta desaparecer en una curva. Los policías detuvieron las patrullas antes de la entrada para evitar alertar a Claudia. De allí en adelante seguirían a pie, rodeando la propiedad. «Espere aquí, doña Elena», dijo el delegado en tono firme pero amable. «Le prometo que traeremos a su nieto a salvo». Asentí, resignada. Raúl sujetó mi mano mientras observábamos a los policías alejarse en formación táctica, desapareciendo entre los árboles. Los minutos que se siguieron fueron los más largos de mi vida. Sentada en la patrulla, yo espiaba por la ventana, intentando ver algo más allá de los árboles. El radio de la policía crepitaba ocasionalmente, con comunicaciones codificadas que yo no lograba entender. Entonces, escuchamos. Un grito distante, voces alteradas, y el sonido inconfundible de un disparo. Aquel único disparo resonó en la mañana tranquila como un trueno, haciendo que mi corazón se detuviera por un segundo. Sin pensar, abrí la puerta de la patrulla y comencé a correr por el camino de tierra, ignorando los gritos de Raúl detrás de mí. «¡Doña Elena, vuelva!» Pero yo no podía esperar. Adrián estaba allí adentro, mi nieto, mi luz, la única persona que realmente importaba ahora. Corrí como no corría desde hacía décadas, ignorando el dolor en la cadera lastimada y la respiración jadeante. La edad parecía haber desaparecido, impulsada por la adrenalina del miedo. Raúl venía cojeando detrás de mí, intentando alcanzarme. Al doblar la curva del camino, divisé la casa, una construcción sencilla de 2 pisos, con un porche de madera. A unos 100 metros atrás, había un viejo granero, exactamente como Adrián había descrito. Policías estaban posicionados alrededor de la propiedad, armas en mano. Había un movimiento en el porche. Entrecerré los ojos, intentando ver mejor, y sentí mi sangre helarse al reconocer a Claudia. Estaba pálida, despeinada, casi irreconocible en la furia que distorsionaba su rostro. En una de las manos sostenía algo que brillaba bajo el sol de la mañana. Un arma. Y con el otro brazo, ella sujetaba a Adrián frente a ella, como un escudo humano. «¡Que nadie se acerque!», gritaba ella, la voz estridente cortando el aire. «¡O juro que voy a disparar!». El delegado estaba posicionado a algunos metros del porche, parcialmente protegido por un árbol. «Señora Claudia, suelte el arma y deje ir al niño». Él hablaba en tono firme, pero calmado. «No hay salida de aquí.
La casa está rodeada. Ustedes no entienden, Claudia gritó, la voz quebrada. Ella me robó todo. Mi padre dejó ese dinero para mí, no para ella. Nunca me dejó tocar nada, siempre controlando, siempre dictando cómo debo vivir. Me quedé paralizada a algunos metros de distancia, escondida por la patrulla policial estacionada más adelante. Las palabras de ella me golpearon como puñaladas. ¿Así me veía ella? ¿Como una controladora que la privaba de lo que era suyo por derecho? Adrián estaba pálido, los ojos desorbitados de terror, pero extrañamente calmado. Sus ojos escudriñaban el terreno a su alrededor, como si buscara una ruta de escape. Incluso en esa situación extrema, mi nieto mantenía la presencia de espíritu que lo caracterizaba. Su padre dejó el dinero para todos nosotros, respondió el delegado, intentando ganar tiempo. Estoy seguro de que podemos resolver esto sin que nadie salga herido. Mentira. Claudia apretó más el brazo alrededor de Adrián. Ella manipuló el testamento. Siempre manipuló todo. Y ahora me está haciendo parecer loca, inventando historias sobre que yo quiero matarla. Raúl finalmente me alcanzó, jadeando. Sujetó mi brazo, impidiéndome avanzar más. No se exponga, susurró. La policía sabe lo que está haciendo. Pero yo no podía quedarme parada. A cada segundo que pasaba, la situación parecía más volátil. Claudia estaba visiblemente inestable, los ojos desorbitados y salvajes, la mano que sujetaba el arma temblando levemente. Fue cuando noté a Adrián mirando directamente hacia el granero detrás de la casa. Sus ojos iban y venían, como si intentara comunicarme algo. Seguí su mirada y noté a un policía posicionándose silenciosamente detrás del granero, moviéndose para flanquear la casa. Comprendí lo que Adrián estaba haciendo. Él estaba conscientemente distrayendo a su madre, manteniéndola enfocada en el frente de la casa mientras los policías se posicionaban detrás. Incluso en esa situación terrible, mi nieto de 7 años estaba cooperando con la policía, mostrando un coraje e inteligencia que me dejaban sin palabras. «Claudia», llamé, dando un paso adelante, ignorando el jalón desesperado de Raúl en mi brazo. Ella giró bruscamente, el arma apuntada en mi dirección. Sus ojos se desorbitaron al verme. «Tú», siseó ella, «¿cómo lograste escapar? Deberías estar muerta en el incendio». «No hubo incendio, Claudia», respondí calmamente, dando otro paso. Los policías se tensaron, pero no interfirieron, dándose cuenta de que yo estaba ganando tiempo. «Tu plan falló porque Adrián escuchó todo. Él salvó nuestras vidas». El rostro de Claudia se contorsionó en una mezcla de rabia e incredulidad. Miró a Adrián, que sostuvo su mirada sin pestañear. «Tú», susurró ella a su hijo, «me traicionaste». «Él no traicionó a nadie», dije, continuando avanzando lentamente. «Él solo protegió a quien ama, así como yo siempre intenté protegerte a ti». «¿Proteger?». Ella se rió, un sonido estridente y casi histérico. «Me asfixiaste, siempre controlando mi vida, mi dinero, mis sueños. Cuando papá murió, ese dinero debió ser mío». «El dinero nunca fue el problema, Claudia», respondí, manteniendo la voz calmada a pesar del corazón acelerado. «Tu padre quería que vivieras por tus propios méritos, no dependiente de una herencia. Él te amaba. Yo te amo». «¡Mentira!», gritó ella, la mano del arma temblando visiblemente ahora. «Si me amaras, me habrías dado lo que era mío por derecho». En ese momento me di cuenta de que nada de lo que dijera la convencería. La codicia y el resentimiento habían corroído su mente durante años, tal vez décadas, transformándola en alguien que yo apenas reconocía. «Suelta a Adrián», pedí, ahora a solo algunos metros del porche. «Él no tiene nada que ver con esto. Es entre tú y yo». Vi un destello de algo, vacilación, tal vez incluso culpa, pasar por el rostro de Claudia. Por un breve momento, pareció que ella consideraba mi petición. Fue en ese instante que Adrián actuó. Con un movimiento rápido que tomó a todos por sorpresa, él mordió el brazo que lo sujetaba y se lanzó hacia un lado, rodando por el porche,
Todo sucedió en cuestión de segundos. Claudia gritó de dolor, el arma disparó, el tiro perdiéndose en el aire, y los policías avanzaron de todas las direcciones. Corrí los últimos metros hasta el porche, ignorando los gritos de los policías para que me apartara. Todo lo que yo podía ver era a Adrián, encogido junto a la barandilla, temblando. Lo alcancé en el mismo instante en que los policías dominaban a Claudia, forzándola al suelo y esposándola. Ella gritaba y forcejeaba, irreconocible en su furia. Abracé a Adrián con toda la fuerza que me quedaba, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. Estaba vivo, estaba a salvo. «Abuela», susurró él, agarrándose a mí, «viniste». «Siempre vendré, mi amor», respondí, las lágrimas finalmente rodando libremente. «Siempre». Sobre los hombros de Adrián, mis ojos encontraron los de Claudia mientras era llevada por los policías. Por un momento, madre e hija se miraron sobre el abismo infranqueable que ahora nos separaba. Ya no había rabia en sus ojos, solo un vacío desolador. La mujer que yo había conocido, mi hija, parecía haber desaparecido completamente, dejando solo un cascarón de lo que fue. Y entonces se fue, llevada a la patrulla, y yo me concentré totalmente en Adrián, en el milagro de tenerlo seguro en mis brazos. El sol ahora brillaba alto en el cielo, iluminando el rostro mojado de lágrimas de mi nieto. Pasé la mano por su cabello, maravillada con su coraje. «¿Cómo supiste que ella estaba planeando aquello?», pregunté suavemente, cuando estábamos sentados en la ambulancia que había llegado para examinarnos. «¿Cómo lograste darte cuenta de su plan?». Adrián mordió el labio inferior, pensativo. «Siempre me despierto temprano, abuela. Mamá cree que duermo hasta tarde, pero en realidad me quedo quietecito en la cama, pensando». Sonreí, acariciando su rostro. Tan observador, tan atento a todo. «Esa mañana la escuché en el teléfono», continuó él. «Estaba hablando diferente, como si estuviera enojada, pero intentando no mostrarlo. Fui hasta el pasillo y me quedé escuchando por la puerta de la oficina. El paramédico terminó de verificar los signos vitales de Adrián y nos dio un poco de privacidad, alejándose para conversar con los policías. Habló sobre el gas y sobre nosotros durmiendo. Adrián bajó la voz y dijo que quería el dinero del abuelo, que estaba cansada de esperar, que iba a aparecer un accidente. Me miró, sus ojos de repente más viejos que su edad. Yo sabía que nadie me creería si lo contaba. Los adultos nunca les creen a los niños cuando es algo importante. La última frase me partió el corazón. ¿Cuántas veces él había intentado alertarme antes, con pequeñas observaciones que yo había descartado como imaginación infantil? «Pero yo te creí en el aeropuerto», dije suavemente. Una pequeña sonrisa iluminó su rostro. «Sí, creíste cuando importaba». Lo abracé nuevamente, sintiendo una gratitud inmensa por ese pequeño ser que con su percepción extraordinaria nos había salvado. El delegado se acercó a nosotros, su rostro mostrando una mezcla de alivio y preocupación. «Adrián y usted necesitan ir al hospital para un chequeo completo», dijo. «Después necesitaremos declaraciones detalladas, pero eso puede esperar un poco». Asentí, agradecida por la sensibilidad. «Claudia». Dudé, aún incapaz de procesar completamente en lo que mi propia hija se había convertido. ¿Qué va a pasar con ella? «Ella enfrentará acusaciones graves», respondió el delegado, manteniendo la voz baja para que Adrián no escuchara todos los detalles. «Intento de homicidio calificado, secuestro de menor, posesión ilegal de arma, entre otras. Con el testimonio del cómplice y las evidencias que usted recolectó, el caso es bastante sólido». Una tristeza profunda me envolvió. No por la Claudia de ahora, esa persona que apuntó un arma hacia mí y usó a su propio hijo como escudo, sino por la niña que ella había sido, por la hija que yo había criado con tanto amor. «¿Puedo verla? ¿Antes de que se la lleven?», pregunté, sorprendiendo incluso a mí misma. El delegado dudó, evaluando mi estado. «¿Está segura?». «Estoy segura», respondí firmemente. «Necesito ese cierre». Él asintió lentamente. «Voy a verificar,
pero será breve y bajo supervisión. Me volteé hacia Adrián, que observaba nuestra conversación atentamente. Cariño, necesito hablar con tu mamá por un minuto. ¿Te quedas bien aquí con don Raúl? Adrián dudó, un destello de miedo cruzando su rostro. ¿No te va a lastimar de nuevo? No, aseguré. Hay policías por todas partes. Estamos seguros ahora. Raúl, que había permanecido discretamente a nuestro lado todo el tiempo, dio un paso adelante. Vamos a estar bien aquí, campeón. Tu abuela vuelve pronto. Adrián asintió a regañadientes, dejando que me alejara. El delegado me condujo hasta una de las patrullas estacionadas a la sombra de un árbol. Claudia estaba sentada en el asiento trasero, manos esposadas, la mirada perdida en el vacío. Cuando me acerqué, sus ojos lentamente se enfocaron en mí. Ya no había furia en ellos, solo un cansancio inmenso y algo que pareció, por un instante, vergüenza. ¿Puedo hablar con ella?, pregunté al policía que la vigilaba. Él asintió, abriendo la puerta del coche, pero permaneciendo atento a mi lado. Claudia, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. ¿Por qué? Ella sostuvo mi mirada por algunos segundos antes de desviarla hacia el suelo. Nunca lo entenderías, murmuró. Intenta explicarme, insistí. Se lo debo a Adrián. Necesito entender cómo pudiste planear matar a tu propio hijo. Un espasmo de dolor cruzó su rostro. Yo no iba a... Dudó, como si se diera cuenta del absurdo de lo que estaba a punto de decir. Al principio era solo sobre ti. El dinero del seguro, la casa. Yo estaba hundida en deudas, madre, más de lo que imaginas. ¿Y Adrián? Ella tragó saliva. Marcos dijo que necesitábamos incluirlo, que 2 muertes por escape de gas serían más creíbles que una, que si solo tú morías, la policía sospecharía inmediatamente de mí. Su voz falló. Intenté argumentar que podríamos simplemente enviarlo lejos, a un internado, algo así, pero Marcos insistió en que era todo o nada. Y tú accediste, dije, no como una pregunta, sino como una constatación dolorosa. Claudia no respondió, su silencio más condenatorio que cualquier confesión. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? ¿De lo que casi haces? Mi voz ahora temblaba de emoción contenida. Adrián va a crecer sabiendo que su propia madre planeó su muerte por dinero. ¿Qué tipo de cicatriz dejará eso en él? Lágrimas comenzaron a escurrir por el rostro de Claudia, lágrimas que no sabía decir si eran de remordimiento genuino o solo autocompasión. Yo no estaba pensando claramente, susurró. Las deudas, la presión, parecía la única salida. Siempre hay otra salida, respondí. Pudiste haberme contado sobre las deudas. Podríamos haber vendido la casa, usado parte del dinero del seguro de manera legal. Yo te habría ayudado. Me habrías controlado como siempre hiciste, ella replicó, un destello de la antigua amargura regresando. Habrías dictado cómo y cuándo yo podría usar el dinero. Suspiré, dándome cuenta de que era inútil. La versión distorsionada que Claudia tenía de mí, de nuestra relación, estaba profundamente enraizada en su mente. Tal vez siempre estuvo allí, creciendo silenciosamente mientras yo creía que éramos cercanas. Vas a necesitar ayuda, Claudia, dije finalmente. No solo de abogados, sino de médicos. Hay algo roto dentro de ti que el dinero nunca podría arreglar. Ella me miró, su rostro una máscara de derrota. ¿Y Adrián? Adrián se quedará conmigo, respondí firmemente. Haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarlo a superar esto, para ayudarlo a entender que lo que hiciste no define quién es él. Claudia asintió lentamente, como si eso fuera lo esperado. Serás una buena madre para él, dijo bajito. Mejor de lo que yo jamás sería. Era la cosa más cercana a una conciencia que yo vería en ella ese día. El policía indicó que nuestro tiempo había terminado. Me levanté, sintiéndome extrañamente más ligera, como si un peso hubiera sido removido de mis hombros. Adiós, Claudia, dije, mirando una última vez a la mujer en que mi hija se había convertido. Espero que encuentres paz algún día. Di la espalda y caminé en dirección a Adrián y Raúl, que me esperaban junto a la ambulancia.
No miré hacia atrás cuando la patrulla partió, llevando a Claudia a un futuro de juicios, sentencias y, esperaba yo, tratamiento. Adrián corrió hacia mí tan pronto como me vio, abrazándose a mis piernas. ¿Estás bien, abuela? Me agaché, quedando a la altura de sus ojos. Lo estoy, cariño. ¿Y tú? Él asintió gravemente. Estoy triste, pero aliviado. ¿Es raro sentir las dos cosas al mismo tiempo? No, mi amor, sonreí, conmovida por la madurez emocional de esa criatura extraordinaria. Es perfectamente normal. En los días y semanas que se siguieron, enfrentamos el torbellino burocrático y emocional que siguió al evento. Declaraciones a la policía, audiencias preliminares, consultas con psicólogos infantiles para Adrián. Los medios intentaron transformar nuestra tragedia en un circo sensacionalista, pero logramos mantener algo de privacidad gracias al delegado, que nos protegió lo máximo posible. Claudia fue formalmente acusada y esperaba juicio en prisión preventiva. Su cómplice, Marcos, hizo un acuerdo de delación premiada, proporcionando detalles que solo solidificaron el caso contra ella. Las evaluaciones psiquiátricas preliminares sugerían un trastorno de personalidad severo, exacerbado por problemas financieros y resentimientos de larga data. Adrián y yo nos mudamos temporalmente al apartamento de Raúl, hasta que logramos encontrar una nueva casa. Un nuevo comienzo lejos de los recuerdos sombríos de la antigua residencia. El terapeuta de Adrián decía que se estaba adaptando sorprendentemente bien, considerando el trauma. Su resiliencia era notable, aunque había noches en que se despertaba gritando, perseguido por pesadillas. En una de esas noches, mientras lo calmaba después de un sueño particularmente malo, Adrián me hizo la pregunta que yo sabía que vendría eventualmente. «Abuela», dijo él, su voz pequeña en la oscuridad del cuarto, «¿por qué mamá quiso lastimarnos? ¿No nos amaba?» Me senté en el borde de su cama, buscando las palabras correctas. ¿Cómo explicar algo tan complejo y doloroso para un niño de 7 años? «Adrián», comencé lentamente, «tu mamá está enferma, no como cuando alguien tiene gripe o dolor de estómago. Es una enfermedad que afecta cómo piensa y siente. Hace que vea el mundo de una forma distorsionada». Él absorbió eso en silencio, sus ojos reflejando la débil luz de la lámpara de noche. «Ella nos amó, a su modo», continué, «pero esa enfermedad la hizo tomar decisiones terribles, decisiones que personas saludables no tomarían». «¿Va a mejorar algún día?», preguntó él, su voz esperanzadora partiéndome el corazón. «No sé, cariño», respondí honestamente. «Algunas personas con esa enfermedad mejoran con tratamiento, otras no. Lo que sé es que estás a salvo ahora y que yo te amo más que nada en este mundo». Adrián asintió, pareciendo aceptar esa explicación por ahora. «Yo también te amo, abuela», dijo él, abrazándome. «Gracias por creerme». «Siempre te creeré», prometí, besando su frente. «Siempre». Nos quedamos así por un largo tiempo, abrazados en la penumbra, abuela y nieto unidos por un lazo que la traición y el peligro habían fortalecido en lugar de romper. Eventualmente, Adrián se durmió en mis brazos, su respiración volviéndose profunda y regular. Observé su carita relajada en el sueño, maravillada con su coraje, su percepción, su capacidad de amar a pesar de todo. El día en que Adrián me jaló del brazo en el estacionamiento oscuro del aeropuerto, implorando que yo no volviera a casa, él no solo salvó nuestras vidas, me enseñó la lección más importante de mi vida, que a veces las verdades más profundas vienen de las voces más pequeñas y que la sabiduría no es privilegio de la edad. Yo tenía 70 años cuando aprendí a escuchar realmente. Y gracias a eso, tenía ahora la oportunidad de ver a mi nieto crecer, de ayudarlo a superar el trauma, de construir con él una vida nueva donde la confianza y el amor pudieran florecer nuevamente. Mientras lo observaba dormir, hice una promesa silenciosa, que pasaría el resto de mis días honrando el coraje de aquel pequeño ángel que, con una simple petición, «Abuela, créeme», había cambiado todo. El camino por delante sería largo
y, a veces, doloroso. Habría más pesadillas, más preguntas difíciles, más lágrimas. Pero también habría risas, descubrimientos, alegrías compartidas. Y por encima de todo, habría verdad entre nosotros, la base más sólida sobre la cual reconstruir nuestras vidas. El sol comenzaba a salir, enviando los primeros rayos dorados a través de la persiana. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Acomodé la manta sobre Adrián y con cuidado para no despertarlo, salí silenciosamente del cuarto. En la pequeña cocina del apartamento de Raúl, preparé un café y me senté a la mesa, observando la ciudad despertar afuera. Pensé en todas las mañanas que vendrían, en todos los días que Adrián y yo tendríamos juntos. Pensé también en Claudia, sola en su celda, confrontando las consecuencias de sus elecciones. El dolor todavía estaba allí, probablemente siempre lo estaría. Pero junto a él crecía algo nuevo, esperanza. Esperanza de que, un día, Adrián pudiera mirar hacia atrás y ver no solo la traición que casi nos cuesta la vida, sino también el momento en que él encontró su voz y su coraje. Esperanza de que, juntos, podríamos transformar aquella noche terrible en el comienzo de algo hermoso, no en un final. Porque, en el fondo, eso era lo que importaba. No cómo las historias comienzan, sino cómo elegimos continuarlas. Y la nuestra, la mía y de Adrián, estaba apenas en el primer capítulo. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.